Bien, hoy tenemos entonces la clase, habíamos quedado por la parte de endosomas. Ahí les comparto pantalla. Perdón, yo estuve chusmeando cómo estaba este. Eh, Ahí está. Habíamos quedado acá para ver endosomas. Tengo muy copado con el amarillo, vamos a cambiarle un poco el colorcito. Hola, Luchi. Bueno, amores míos, ¿qué son los endosomas? Son vesículas heterogéneas, o sea que no son todas iguales. Nos dice que constituyen el compartimento endosómico, que está entre la membrana plasmática y el Golgi. Tienen un pH ácido dentro de los endosomas, entre 5,5 y 6,5. Se debe haber caído el ingreso. Bueno, y este pH lo mantienen con una bomba de protones, que está en su membrana y bombea protones desde el citosol para adentro del endosoma. Y vamos a tener dos tipos de endosomas, los tempranos o primarios, que están cerquita de la periferia, y los tardíos o secundarios, que están más cerca del núcleo, o sea, más para el lado del Golgi. Sí, está teniendo problemas, no sé cómo Perdón, ¿ahí estás? ¡Hola, Lu! Ahora sí, ahora sí, no sé qué pasaba, me aparecía, le ponía OK, y como que se caía. Bueno, esto de los endosomas primarios o secundarios, un poquito más adelante hay un dibujito que está bastante orientativo y de suma utilidad. Pero vamos a hablar un poquito de endocitosis. Yo se los había explicado un poco por arriba, digamos. La verdad que era como que se hacía, como que se chupaba la membrana así para entrar a algo. Vamos a ver específicamente la endocitosis, que ocurre para incorporar macromoléculas, o sea, moléculas que sean bien grandes, que vengan desde afuera, y como no pueden atravesar por ejemplo, un tonelcito proteico, porque son muy grandes, directamente van a entrar en una vesícula, originadas a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Estas vesículas que se desprenden con lo que endocitan, se fusionan con los endosomas. Depende de lo que nosotros vamos a estar endocitando, vamos a tener fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediadas por receptores. Eh, cualquiera de estos tipos tiene consumo de ATP. Se lo llama transporte en masa. Y si el contenido es líquido, o sea, lo que yo estoy entrando es líquido, el proceso se llama pinocitosis. Y la vesícula se va a llamar pinosoma, vesícula pinocítica. Si el contenido es sólido, se va a llamar fagocitosis, y por ende la vesícula se va a llamar fagosoma. Nosotros siempre tenemos que equilibrar, no es todo endocitosis o todo exocitosis. Pues la endocitosis me va sacando membrana, pero la exocitosis, cuando la célula hace algo para sacarlo para afuera, va equilibrando y le va poniendo membrana. Básicamente este es el dibujito de los endocitosis para adentro, la exo para afuera. En lo que era la pinocitosis, que dijimos que era para líquidos, puede ser simple o puede estar regulada. Cuando es simple, es un proceso inespecífico.
permiten el ingreso de macromoléculas disueltas en el líquido extracelular. Tipo que si están ahí, van a entrar. Por eso no es selectivo. Si están, entran. Las vesículas atraviesan el citoplasma y se van a la cara opuesta de la célula y eliminan el material al espacio extracelular por exocitosis. Es como que acopla, hace la endocitosis por un lado, lleva la vesiculita y la saca por el otro. Cuando hace esto, que es como para darle lugar, tipo, tiene que entrar por un lado de la célula y lo requieren del otro lado, se llama transcitosis. Es común en células del endotelio y epitelio intestinal. Por ejemplo, para la absorción de nutrientes en el tracto digestivo. Me acabo de dar cuenta que el sillón es como muy redondito y es como que estar en una célula, así que lo voy a usar como que esto es la membrana plasmática. Chicos, estoy sentada dentro de una célula. Bueno, en algunos casos el vesículo puede utilizar un endosoma como está haciendo acá. Vamos a ver bien esto del endosoma. En los capilares, por ejemplo, por transcitosis, se intercambian moléculas entre la sangre y los tejidos. De ida de vuelta, un ejemplo es con la inmunoglobulina G de la sangre materna que atraviesa la placenta por transcitosis y llega a la sangre fetal. Y también hay transcitosis en lo que es la leche materna. Esto dijimos que, como que si está, si pasa, pasa, básicamente. La otra, la pinocitosis mediada por receptores, ya acá vamos a tener algo mucho más específico, que también se lo llama regulada, permite incorporar el colesterol. ¿Se acuerdan que hablamos de colesterol bueno y colesterol malo? El LDL era el malo porque a la célula le costaba mucho sacarlo de circulación. Análisis, bueno, permite incorporar LDL, hierro, vitamina B12, hormonas proteicas, como la insulina, así como también algunos virus y toxinas. Y para esto tenemos que tener receptores. Se unen específicamente al ligando. O sea, vamos a tener, por ejemplo, un receptor que es para LDL. Le pueden pasar 550 cosas por el lado, que no las va a receptar, solo va a receptar LDL, o el de vitamina B12 solo va a receptar B12. Los receptores están en sitios deprimidos de la membrana, como está la membrana así, y tiene como un pequeño pocito para adentro, como un bachecito. Estas zonas se llaman depresiones recubiertas. Para el lado citosólico de esa depresión tiene una proteína que se llama clatrina, que es la que va a traccionar para que cuando el receptor viene y capta, lo tracciona y me trae todo el receptor con el ligando. A veces algunos de sus compañeros o es otra cosa. Vale, ¿qué pasa? Bien. Bueno, esta vesícula que se desprende se va a juntar con un endosoma primario o temprano, que dijimos que tenía un pH ácido y que esto permite que se desacople el receptor con el ligando. O sea, el receptor después se va a reciclar o va a volver a ir para afuera. El endosoma primario funciona como estación de relevo y genera dos tipos de vesículas. El endosoma primario puede generar, o sea, va a generar una vesícula recicladora, que es la que va a devolver el receptor a la membrana. Y la otra se va a dirigir al endosoma secundario. Y ahí se descarga el material que es endocito.
Ahora con el dibujito, por ahí les va a quedar un poco más claro. Ay, qué bien, claro. El endosoma secundario es donde se cumple la digestión, o sea, va a tener las enzimas hidrolíticas, que se los trae un lisosoma primario. Vamos a ir al dibujo porque esto por ahí es un poco enredado. Está, como que no se nota muy bien lo que está escrito, pero para el dibujito así. Nosotros tenemos acá, ven, esta pequeña depresión, la clatrina, y tenemos los receptores, estos que son como una Y, son los receptores, y vienen los ligandos. Se unen, se produce la imaginación, y tenemos la vesícula recubierta con clatrina. Por si no se nota mucho, ahí lo que dice es vesícula recubierta con clatrina. Esta vesiculita, bueno, las clatrinas se sueltan y se van a juntar con un endosoma primario. ¿Se acuerdan que dijimos que el endosoma primario estaba cerquita de la membrana? El endosoma primario, esto es como que tengo un globito y otro globito y se juntan, hacen un globito más grande. Adentro de este globito, con ese pH ácido, los receptores se sueltan y hacen su propia bolita para devolverse, que es la vesícula recicladora de receptores. Y se va. Y por el otro lado nos queda la vesícula con los ligandos. ¿Ya? Como dijimos, dos bolitas, la recicladora y la que tiene los ligandos solitos. Y la vesícula con los ligandos va y se va a encontrar con un lisosoma primario. O sea, la vesícula con los ligandos se encuentra con el lisosoma primario y forman, o sea, esto más esto otro, vamos a decir, esto uno y esto dos, la vesícula con los ligandos y el lisosoma primario forman el endosoma secundario. Empieza la digestión de los ligandos, se empieza a romper porque el lisosoma primario trae enzimas que van a romper todo tipo de macromoléculas. ¿Quién le dio esas enzimas al lisosoma primario? Se las dio el Golgi. Ese lisosoma primario viene desde Golgi. Empieza la digestión de ligandos y ahí se forma el lisosoma secundario. Ahora sí, un poco más ordenada la idea. ¿Se entendió todo que primario, que secundario? ¿Estamos bien? Ejemplos de pinocitosis regulada. Como decíamos, hay receptores de LDL en la membrana. El complejo LDL con el receptor se incorpora en una vesícula. En el endosoma primario se le sacan los receptores. En el secundario, bueno, esto es algo particular. En el endosoma secundario solo se digiere la parte proteica. Porque la molécula colesterol en sí, que es lo que trae el LDL, o sea, el LDL no es colesterol, es una bolsita que tiene lipoproteínas, y que tiene adentro colesterol. Entonces le rompe la parte proteica. Y la molécula en sí, colesterol, difunde hacia el citosol y se puede utilizar. Eso creo que no se lo explican por acá, es algo que se ve más adelante en la carrera, pero yo les comento. Nosotros no tenemos forma de romper la molécula de colesterol para obtener, por ejemplo, cosas que nos den energía. El colesterol lo vamos a usar así se le pegan a algunas cositas, pero se usa o para hormonas, o para la bilis, o se excreta. Esas son las opciones que tiene el colesterol. No lo puedo romper eh, para hacer, por ejemplo, energía. Bueno, ese es el ejemplo de pinocitosis. Vamos con la fagocitosis, que era cuando teníamos algo sólido.
una vez fagocitadas, conducen directamente a lo que es el endosoma secundario, que se fusionan con el primario que viene del Golgi. En el secundario se cumple la digestión del material con las enzimas hidrolíticas y cuando está todo digerido, pero ahí dentro de la bolsita, eso es el lisosoma secundario. Muy común en los macrófagos, sabemos que son formas de defensa que tenemos. En los glóbulos blancos, dice los glóbulos blancos, la sangre fagocitan bacterias, cuerpos extraños, células muertas, células dañadas. Por eso es un mecanismo de defensa, van y se lo comen. Y se lo comen con la endocitosis y lo digieren con las enzimas hidrolíticas. Y ya que hablamos de ello, vamos a hablar del lisosoma. Eh, los lisosomas, mis amores. Son organelas membranosas, volvemos a las organelas membranosas, están en todas las células eucariotas. Su función específicamente, y esto ténganlo súper en cuenta porque puede ser pregunta de examen, la función del lisosoma es la digestión intracelular. Sabemos que adentro tiene sus enzimas hidrolíticas, también llamadas hidrolasas ácidas. Acá, como siempre, le falta la separación. ¿Por qué se llaman hidrolasas ácidas? Porque rompen, pero tienen que estar en un pH ácido. Y estas enzimas se sintetizan en el RER, o sea, en el retículo rugoso. Digieren todas las macromoléculas usuales, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. O sea, básicamente lo que le tires. Son muchas las enzimas que tienen, alrededor de 50 enzimas hidrolíticas. Ejemplos de ellos, fosfatasa ácida, lipasa, glicosidasas, proteasas para las proteínas, ribonucleasas para ARN. Profe, Sí, mi amor, ¿en qué célula estaban los en todas. lisosomas? ¿En todas? Que sean eucariotas, o sea, las procariotas no tienen, pero toda eucariota va a tener. A ver, Son gracias. súper importantes porque te rompen, además de cosas que vengan de afuera, por ahí organelas envejecidas también de adentro de la célula. A veces, por ejemplo, las mitocondrias se van recambiando porque tienen como mucho desgaste y las pueden romper para hacer cosas útiles. Las enzimas hidrolizan un sustrato complejo, generando productos simples y requieren la presencia de agua. Por eso se llaman hidrolasas. Rompen por inserción con agua. Abundan o sea, están en todas, pero en donde hay muchos, en leucocitos, en macrófagos. Pensemos que justamente son células que se dedican a romper cosas. Porque, por ejemplo, no sé, una célula de mi dedo. Se le envejece una organela, la tiene que romper, algo tranqui. Pero un macrófago se dedica su vida a romper cosas. Por ende va a tener muchos lisosomas, porque los necesita todo el tiempo. Bueno, así como lo que habíamos visto antes, tienen las bombas protónicas que le mantienen un pH alrededor de 5. Todo lo que se llame bomba, chicos, en biología requiere ATP.
bomba sodio-potasio, bomba calcio-protones, bomba, bueno, en esta, protones ATP. Todo lo que lleve el nombre bomba requiere gasto de ATP de forma directa. ¿Por qué? Porque mandan cosas en contra del gradiente. Y si yo tengo que mandar cosas en contra del gradiente, las tengo que estar empujando. Y si yo las tengo que estar empujando, voy a gastar energía. Están rodeados por una membrana que le da mucha estabilidad. O sea, cuando dijimos organela membranosa, claramente que tiene membrana. Y si tiene que tener bomba de protones y todo eso, también tiene que ser bastante estable. Y ser resistente a la hidrolasa que tiene adentro. Si no, se va a autodigerir solito. ¿Cómo hace para ser resistente? Tiene un revestimiento todo por dentro, esta membrana, de oligosacáridos. ¿Se acuerdan que era un oligosacárido? Era una cadena de monosacáridos. Exactamente. No era tan grande como un polisacárido, pero eran varios. Entre 2 y hasta 10. Perdón. Sí, oligosacáridos entre 2 hasta 10 y ya después polisacáridos. El reaseguro que tiene esto es que si un lisosoma se rompe, como todas sus enzimas son activas en un pH ácido, y el citosol no tiene un pH ácido, está más bien cerca de la neutralidad o en un pH alrededor de 7.2. El pH citosólico es alrededor de 7.2. Si se liberan estas enzimas en la célula, no va a pasar mucho. Ahora, si yo me rompo un montón de lisosomas de golpe, ahí sí puede destruirse la célula, porque va a ganar entre los protones que está liberando, me va a acidificar y va a dejar que todas las enzimas trabajen. Se rompen un par de lisosomas, está todo bien porque quedan inactivos. Esto puede ser bueno, puede ser malo, porque a veces necesitamos ya hacer la apoptosis. La apoptosis es llamada el suicidio celular, que es cuando la célula, por algún motivo, porque está envejecida, porque tiene algún tipo de problema, se mata para no infectar a las de alrededor. Esto es la autodigestión. Se liberan todos los lisosomas de adentro, se rompen y digiere todo lo que haya dentro de la célula. Como les digo, esto puede ser bueno y puede ser malo. En las artritis reumatoideas hay destrucción de membranas lisosomales y de sus enzimas por ende, y la consecuente lisis celular, descontrol. Bueno, sabemos que las enzimas se hacen en el RER, porque las enzimas son proteicas y las enzimas proteicas se hacen en el RER. Son transportadas al Golgi a través de vesículas de transferencia que están revestidas por coatómeros. Se salen del RER y se van al Golgi. En el Golgi se las modifica, se les pone un grupo que se llama manosa 6-fosfato. La manosa es un monosacárido. Y esto de luego se une a receptores en la cara trans. La manosa 6-fosfato es un marcador que les dice a las enzimas hidrolíticas que tiene que ir al lisosoma. En la cara trans del Golgi se originan los lisosomas primarios, que son las vesículas transportadoras de enzimas hidrolíticas. Ahí todavía tenemos la manosa 6-fosfato pegada. Todavía que tenemos nuestra bolsita y se iba a unir al endosoma secundario. Ahí se desacoplaban las enzimas de los receptores por el pH ácido.
Sabemos que los receptores, así como los receptores cuando eran externos se volvían a la membrana, los que son del Golgi se vuelven al Golgi. Los receptores son reciclados a la cara trans del Golgi, con también vesículas recicladoras, y las enzimas digieren el material y forman el endosoma secundario. Cuando el endosoma secundario se une al primario, comienza y termina siendo lisosoma secundario. Recuerden que el lisosoma secundario era la bolsita que tiene las enzimas hidrolíticas y el material ya digerido, pero todavía está ahí adentro. Ahora van a estar preguntando problemas de origen genético de esto. Bueno, acá sería como el dibujito ampliado. La enzima es lo redondito. La manosa 6-fosfato es el triangulito. Y la T es el receptor. Está la enzima, se marca con la manosa y va hasta la cara trans donde está el receptor. Se hace el lisosoma primario, sacando esto que viene al receptor con la enzima, con la manosa. Ahí se abre, se junta con el endosoma secundario, vesícula recicladora para Golgi. Recuerden que para el otro lado también tenemos vesícula recicladora. Por ejemplo, acá, si entró una bacteria, tenemos el fagosoma, se unen y termina siendo un lisosoma secundario. A modo de repaso, el lisosoma primario es el que tiene las enzimas hidrolíticas y que todavía no hizo ningún tipo de trabajo, no participó en ningún proceso digestivo. Y el secundario es donde ya hay digestión de materiales, porque tiene los sustratos y las enzimas. El lisosoma secundario depende de dónde venga lo que se fagocito va a ser. Le va a decir heterofagosoma o fagolisosoma si lo que digiere viene del medio extracelular, de afuera. El autofagolisosoma es cuando digiere estructuras propias de la célula. ¿Vieron lo que les decía esto de organelas por ahí que están viejas y las tenemos que desechar para poder hacer nuevas? Y podemos tener lo que son cuerpos residuales que contienen restos de materiales que no va a poder digerir. A ver, no sé si tiene algunos ejemplos. Esto que no puede digerir a veces son o restos de... Ay, ¿cómo es que se llama esto? Restos de hemoglobina, que se transforma en algo llamado biliverdina. Puede ser algún tóxico, alguna cosa que el cuerpo no la conoce, no la puede digerir, pero sabe que no tiene que estar ahí. Entonces lo que hace es dejarlo encerrado en este cuerpo residual para que no moleste al resto de la célula. Funciones de digestión intracelular, heterofagia y auto. Pero esto ya lo estuvo hablando. La heterofagia es cuando viene de afuera. Bueno, hace una diferencia, ya estuvo nombrando, de cuando es por pinocitosis, que llega el endosoma primario, se produce el desacople y luego tenemos el endosoma secundario. Y cuando era por fagocitosis, recuerden pinocitosis para líquido y fago para sólido, directamente se forma el endosoma secundario. Como que ya lo dijo, creo que más de una vez, si mal no recuerdo, pero como para cerrar la idea. Lo que era la autofagia, digiere elementos que son de la misma célula intracelular, en donde el endosoma secundario se une con el lisosoma primario, forman el lisosoma secundario y se digiere la organela. Jimmy,
Bueno, ¿por qué yo hago esto? Para remodelar las células cuando están envejecidas. Es un mecanismo de supervivencia también. Para las células que de repente están privadas de nutrientes y se nutren a partir de sus propios componentes. Por ejemplo, en inanición, cuando la célula no está teniendo nutrientes, por ejemplo, una persona que deja de comer o no sé, está perdida en el medio de la célula, no tiene nada para comer. Cuando la célula necesita proteínas y no las está consumiendo, empieza a romper sus propias proteínas para poderlas usar en la parte que sea más útil. Bueno, las proteínas se rompen en aminoácidos, los glúcidos en monosacáridos, y ahí se van a utilizar para nutrientes, para formación de nuevas organelas, para lo que sea necesario. Les había comentado esto del cuerpo residual, que no tiene desechos que no puede digerir, y a veces se elimina por exocitosis y a veces se acumula en el citosol. Esto va a ser notorio cuando la célula va envejeciendo. Bueno, acá tenemos los ejemplos que estaba buscando recién, como cuerpos residuales, gránulos de lipofucsina, que es un pigmento de desgaste. Puede aparecer en neuronas, hepatocitos, en el corazón. Puede ocurrir que el lisosoma digiera proteínas del citosol, esto se llama microautofagia. En general esto se reconoce una señal que tiene la proteína para que entre al lisosoma por un traslocón. Y tenemos dos formas de degrado, proteasomas y lisosomas. Proteasomas lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan en clase anterior? Eso fue la última o la anterior. Que era como un tubito que tenía todo adentro, enzimas proteolíticas, que se marcaba la proteína y entraba este tubito. Ese era el proteasoma. Cuando termina la digestión, las enzimas hidrolíticas se vuelcan al citosol. Por ejemplo, el lisosoma ya terminó, ya hizo todo su trabajo, ya digirió, y abre y libera las enzimas. Como les digo, como necesitan estar en un pH ácido, cuando las libera el citosol no hay drama. Y vienen los proteasomas y las digieren a las enzimas. Y esa bolsita vacía que quedó, ese lisosoma vacío, vuelve a ser un endosoma. Muchas vueltas aquí. Bueno, con respecto a dónde pueden venir, dijimos son 4 rutas donde pueden venir los materiales a digerir. Pinocitosis por receptor, fagocitosis, material propio de organelas o material propio como proteínas. Tenemos en cuenta que una organela es algo mucho más grande que una proteína. Una proteína es un conjunto de aminoácidos. Una organela va a tener proteínas, muy probable una bicapa fosfolipídica, enzimas adentro. Es muchísimo el tamaño la diferencia de tamaño. Con respecto a lo que es digestión extracelular, todo esto fue adentro de la célula, pero ¿qué pasa si lo que yo quiero digerir está afuera? Puedo liberar enzimas lisosomales mediante exocitosis. Esto es muy común en osteoclastos del tejido óseo. Liberan enzimas para afuera y lo que hace esto es ayudar a la reabsorción de la matriz ósea y liberan calcio que pasa a la sangre. Esto puede ser bueno, puede ser malo, porque por ejemplo cuando hay una quebradura, las células de los huesos van haciendo esto para poder ir como ablandando lo que queda afuera y poder hacer como unas capitas tensoras de colágeno para rehacer el hueso. Ahora,
cuando, por ejemplo, hay falta de calcio, y el calcio sabemos que se utiliza para la contracción muscular, el hueso va a empezar a autodigerirse para enviar calcio a la sangre que vaya al músculo. Y ahí es cuando empezamos a tener un debilitamiento del hueso. Por eso, como les digo, puede ser bueno, puede ser malo, depende en qué ocasión. Regresión a tejido embrionario. Ujú. Bueno, acá tenemos un poco de ejercitación. Un poco bastante de ejercitación. Tienen las respuestas ahí, así que la pueden chequear. Y vamos a hablar de mitocondrias y peroxisomas. Bien. Ahora les pido, me permitan 2 segunditos, voy hasta el baño y ya vengo, ¿sí? Y arrancamos con esto. Acá estoy, gracias por bancarme.
Ahí arrancamos con mitocondria. ¿Están por ahí los demás? ¿Aprovecharon? Bueno, sabemos que las células eucariotas animales son heterótrofas. ¿Qué significa esto? Que no producen su propia energía, su propio alimento, lo tienen que consumir. Y obtienen la energía de moléculas orgánicas que hagan los organismos autótrofos. La respiración celular se cumple en la mitocondria y comprende. Un momento. Ahí se me fue. Comprende procesos de oxidorreducción que van liberando lentamente la energía que está almacenada en la glucosa y las transfieren a otra molécula que es mucho más chiquita que se llama ATP. Debo decir que la respiración celular sí comprende procesos de oxidorreducción que van liberando gradualmente la energía almacenada en ciertas moléculas, no solamente glucosa, porque también obtengo energía desde los ácidos grasos e incluso la puedo obtener desde los aminoácidos. De hecho, la oxidación de la glucosa comienza en el citosol y cumplía una parte de esto, que esto después se amplía más adelante, ingresa a la mitocondria para la respiración celular. Así que esto de que libera gradualmente la energía almacenada de la glucosa, sí, pero también de otras moléculas. Son reacciones todas que llevan al catabolismo. Recuerden que cata rompe. Degrada moléculas complejas como glucosa para formar sustancias como dióxido de carbono y agua. Básicamente lo que se busca hacer con todas estas moléculas es formar dióxido de carbono, agua y energía. Esa es la oxidación total de los productos que nos den energía, como la glucosa. Toda reacción que me libera energía se dice reacción exergónica, porque libera por procesos de oxidación la energía. La ecuación general de una respiración celular, acá no se distingue mucho, esto es glucosa. Si quieren anotarlo por si no se distingue, es carbonos 6, hidrógenos 12, oxígenos 6. Más 6 moléculas de oxígeno 2, 6 O2, que nos dan 6 dióxidos de carbono, 6 aguas y 38 ATPs. O sea, este ATP en realidad va acá. Esa es la ecuación de la oxidación de la glucosa. ¿Sí? Sigo estando en desacuerdo de decir que es la ecuación general de la respiración celular, porque la respiración celular se puede hacer desde otras cosas. Y también va a dar dióxido de carbono, agua y energía, pero en otras cantidades. Cuando la respiración celular tiene, esto es importante, tiene oxígeno como aceptor final de sus procesos redox, se llama respiración aeróbica. Y vamos a conocer un poquito más del famoso ATP o adenosina trifosfato. Es un nucleótido. ¿Recuerdan que los nucleótidos tenemos en ADN y en ARN? Es un nucleótido trifosfatado, en este caso tiene 3 ácidos fosfóricos. Está formado por una base nitrogenada, que es una adenina, una ribosa
y 3 fosfatos. La síntesis de ATP se hace a partir de ADP, que es adenosina difosfato, por un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Esto lo hace una enzima que tiene actividad ATP sintasa. Sí, acá dice ATP sintetasa, pero eso es una palabra vieja. Hay una diferencia entre sintetasa y sintasa. Sería como escribir así, sin tasa. La actividad ATP sintasa es que sintetiza ATP. Y esto ocurre en la mitocondria. No es que esto haya sido que estaba mal, sino que está obsoleto, es vieja. Hace ya unos como 10 años que se hizo una diferencia entre enzimas que se llaman sintetasa y enzimas que se llaman sintasa. Por eso es que se los voy corrigiendo. Porque les cuento que la profe que tienen de química en primer año, de hecho participó en hacer el libro que utilizan para química de primer año, e hicieron esta diferencia de la ATP sintasa y la sintetasa. Así que dudo que la vayan a utilizar mal en algo de la facultad. Nosotros tenemos la adenina, la ribosa y 3 fosfatitos pegados. Las uniones entre los fosfatos tienen mucha energía. Y esta energía se va liberando cuando se van rompiendo. El tercer fosfato es el que más energía tiene y más libera cuando se rompe. O sea, la unión entre el segundo y el tercero. La unión entre el primero y el segundo contiene menos energía. Por eso es que en general se va entre di y trifosfato y es raro sacarle 2, porque no vale tanto la pena. ¿Yo para qué rompo esas uniones? Para poder hacer reacciones que requieran energía. Como si yo tengo que prender una lucecita, voy y busco una pila para prender la lucecita. Hay enzimas específicas que son responsables de hidrolizarse, de romper este ATP, que ahí se llama actividad ATPasa. Actividad ATPasa es que rompe ATP. Y esa ruptura la usa para liberar energía y usarla para cumplir alguna actividad. Son miles las actividades que requieren energía de ATP. Cuando al ATP yo le rompo un fosfato, se convierte en ADP, adenosina difosfato. Y como ya está medio gastar, lo que hace es entrar a la mitocondria para que la fosforile y nuevamente ser ATP. Acá tenemos un dibujito genérico en que tiene los 3 fosfatitos. Ruptura con agua, sale el fosfato inorgánico y queda adenosina difosfato, se libera energía. Entra a la mitocondria. La mitocondria es una organela membranosa con forma de gránulos o filamento. Tiene forma de porotito. La mitocondria tiene forma como de porotito. Y adentro de ella, eso de filamento no tiene forma de filamento, chicos, ni a palo, porque el filamento es algo delgado y largo. Esto no es correcto. Podríamos decir de gránulo, porque el gránulo es como medio circular. Es una organela membranosa, es que no hay. Y en eso se completa la oxidación total de ciertas moléculas. No me estoy sacando, perdón. Hasta dióxido de carbono y agua y energía. Cuando la molécula es glucosa, genera dióxido de carbono, agua y un total de 38 moléculas de ATP, que no son todas generadas dentro de la mitocondria, por eso me estoy poniendo nerviosa. Ah, perdón. Después esto voy a aprender un summary. Hay
hay células que tienen mucho desgaste de energía y por ende generan más mitocondrias. El número de mitocondrias que tengamos se relaciona con las necesidades energéticas de la célula. En hígado, por ejemplo, en células del hepatocito hay muchas, como 1000 mitocondrias dentro de cada célula. En los linfocitos tienen muy pocos, muy poquititos. Y en eritrocitos no hay mitocondrias. Los eritrocitos obtienen energía de otra manera. En algunas células, vos las tenés como por todos lados de la célula mitocondrias, están dispersas, y en otras están de manera ordenada en ciertas zonas que por ahí por ejemplo, en una cara apical en el intestino, para poder hacer todos estos traspasos que gastan energía, tenemos más mitocondrias cercanas a la membrana apical. La mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna. Esto va a hacer que entre la membrana externa y la membrana interna tengamos lo que se llama espacio intermembrana. La membrana externa es lisa y la membrana interna tiene unas crestas que lo que hacen es aumentar la superficie. Sobre estas crestas yo voy a tener enzimas de la cadena respiratoria. El espacio intermembrana es un espacio que es un tanto ácido, tiene una concentración elevadita de protones. Adentro de estas dos membranas está la matriz mitocondrial, similar a la matriz citosólica, donde vamos a encontrar ADN mitocondrial que es circular, a diferencia del núcleo, que es lineal. Tiene un pequeño ADN mitocondrial que le sirve para hacer unas 13 proteínas. Es como que colabora un poco con el gasto de proteínas que tiene. Para ello, obviamente, también tiene ribosomas. Los ribosomas de la mitocondria no son iguales a los que están afuera, son más parecidos a los de las bacterias. Son chiquititos. Y como les digo, ayuda a hacer algunas proteínas de las enzimas que tiene, pero no es autónoma del todo, se le dice semiautónoma. Es como que colabora con el gasto, pero no se la banca sola. Bueno, esta cámara externa o el espacio intermembrana, como les contaba, tiene una elevada concentración de protones, también llamada hidrogeniones, y tiene una enzima que se llama adenilato quinasa, que cuando yo tengo una adenosina monofosfato, o sea que le corté dos de los fosfatos, le pone un fosfatito más. Y desde la monofosfato más el gasto de una trifosfato, me quedan dos difosfatos. ¿Por qué hace esto? Porque toda la cadena respiratoria y la ATP sintasa son solo para ADP. El monofosfato no puede ir. Entonces la adenilato-quinasa, si tengo un monofosfato, se encarga de balancearlo para poderlo mandar a la cadena respiratoria. Una vez que ya está como ADP, puede entrar a la matriz mitocondrial y ser fosforilado a ADP. En la membrana externa, la que dijimos que era más lisita, vamos a tener unas proteínas transmembranarias que se llaman porinas. ¿Para qué? Para que se puedan pasar iones, moléculas pequeñas, o sea, todo lo que yo necesito que entre a la mitocondria, porque tienen que entrar cosas a la mitocondria, las puedo dejar pasar por los porinos. Además tiene otra proteína que se llama TOM, que es por Transporter Outer Membrana. No sabría pronunciar eso en inglés, así que interprétenlo como puedan. Que nos permite importar las proteínas que son para la mitocondria.
Como les decía, o sea, la mitocondria hace algunas de sus proteínas, las demás se las tienen que mandar. ¿Quiénes las hacen? Los ribosomas libres del citosol y se las mandan a través de las proteínas TOM para dentro de la mitocondria. La membrana interna dijimos que tenía estos pliegues que forman las crestas mitocondriales. Esta membrana no tiene colesterol, pero tiene mucha cardiolipina, que es un glicerofosfolípido doble. Vean que la típica del fosfolípido de membrana es que tenemos la cabeza con las dos colitas lipídicas. Bueno, este no tiene dos, tiene 4. Esto no deja que te pase nada que no tenga que pasar. ¿Tá? A través de esa membrana con 4 ácidos grasos no te va a pasar nada. Necesitas proteínas que sean de transporte, si no, no te lo pasa nada. Tenemos contratransportadores pasivos, que es un contratransportador pasivo. No requiere energía y una cosa entra y la otra sale. La mayor parte del ATP se hace adentro de la mitocondria, pero se utiliza afuera de la mitocondria. Por ende, el ADP necesita entrar a la mitocondria y que salga ATP. Ahí tenemos el contratransportador, que es una traslocasa. ADN, tenemos los ribosomas. En la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar las enzimas de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria también se llama cadena transportadora de electrones. Tiene 4 complejos. 1, 2, 3 y 4, también llamado, el 1 es NAD deshidrogenasa, el 2 se llama succinato deshidrogenasa, el 3 se llama citocromoreductasa y el 4 oxidasa. Déjenme chequear esto porque probablemente se los pueda explicar mejor con el otro libro. Ok. No profundiza mucho. Es así, nosotros tenemos 4 complejitos, son complejos multiproteicos. Son un conjunto de proteínas que forman un complejo. Y de estos tenemos 4. Estos 4 están insertos en la membrana mitocondrial interna, en estas crestas. Son como 4 puestos de trabajo. En el complejo 1 vienen ciertas moléculas que se llaman NAD a entregar equivalentes de las reacciones oxidorreducción que se hicieron previamente. En el complejo 2 vienen otro tipo de moléculas que se llaman FAD, que hacen lo mismo, traen equivalentes de reducción. En cada complejo se hacen varias reacciones que liberan la energía y se lo pasan al siguiente. Para que el complejo 1, o sea, entre el complejo 1 y el 2 es como que no se hablan. Tenés puesto de trabajo 1, puesto de trabajo 2, entre ellos no se pasan nada. Pero cuando terminan de trabajar, se lo pasan al complejo 3. ¿Cómo le pasan el trabajo al complejo 3? Con una moleculita que se llama coenzima Q o ubiquinona. Esto puede ser entre el 1 y el 3 o entre el 2 y el 3. Es como medio un cadete que va y le busca el trabajo al 1 y se lo lleva al 3, o se lo busca al 2 y se lo lleva al 3. Pero entre el 1 y el 2 no se pasan trabajo. El 3 agarra el trabajo que le manda el 1, agarra el trabajo que le manda el 2, procesa, hace un montón de reacciones de óxido-reducción larguísimas y súper densas, y cuando termina de trabajar llama a otro cadete, que se llama citocromo C. El citocromo C se va a mover desde el complejo 3 al complejo 4. Tanto la coenzima Q como el citocromo C son proteínas pequeñitas que se mueven a través de la membrana para contactarse. Los complejos son
grandes, son enormes, son un montón de moléculas juntas. Un montón de proteínas juntas. Por eso coenzima Q y citocromo C son como estos pequeños deliveries que llevan. En el complejo 4, yo voy a estar sosteniendo oxígeno que va a recibir electrones. El oxígeno al recibir electrones me va a quedar como oxígeno -2. Y si yo al oxígeno -2 le otorgo 2 protones, un oxígeno -2 y 2 protones van a formar agua. Esa agua se llama agua metabólica. Y esto es una pequeña definición que creo que es bastante relevante, que el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria es el oxígeno. Y el producto final de la cadena respiratoria es el agua. Esos son detalles a tener en cuenta. Aceptor final de electrones, oxígeno. Producto final, agua. Vamos a conocer esta ATP sintasa y de paso vamos a saber de dónde vienen esos protones. Nosotros tenemos una partícula que se llama F0F1. Nos dice, tiene un tallo que es la parte F0, que es transmembranario. Es como un tunelcito que une el espacio intermembrana y la matriz mitocondria. A través de este túnel pasan protones. Y estos protones vienen, como te digo, desde la matriz hacia el espacio intermembrana hacia la matriz. Tiene una cabeza que se orienta hacia la matriz, que esta cabeza es la proteína F1. Y la proteína F1 es la que tiene actividad ATP sintasa. Corríjanlo si lo tienen impreso. ATP sintasa. ¿Cómo funciona esto a grandes rasgos? En la cadena respiratoria, yo voy bombeando protones al espacio intermembrana. Este bombeo es en contra del gradiente, porque si yo estoy bombeando, tengo un montón de protones ahí. Entonces yo necesito energía para bombearlos. ¿De dónde la saco? De las reacciones de óxido-reducción en cada uno de los complejos. Se me hace un gradiente enorme de protones en el espacio intermembrana que van a entrar al cachetazo a través de esta proteína F0 con una cierta energía, podremos decir una energía cinética, que va a mover a esta F1 y que el F1 básicamente es como va a agarrar una ADP, adenosina difosfato, y un fosfato que esté por ahí. Y con esta energía, como si vos estás con 2 vasos así y viene alguien y te pecha y los golpeas, bueno, tiene el ADP, tiene el protón, tiene el ADP y tiene el fosfato. Vienen los protones, lo pechan y con esa energía une el ADP y el fosfato y forma el ATP. Así se forma el ATP, a grandes rasgos. Y toda esta energía es por las reacciones redox de la cadena respiratoria y el ingreso de protones a través de la F0 que movilizan la F1. Vamos a tener en la membrana, recuerden que estamos hablando de la membrana mitocondrial interna. Además de las enzimas de la cadena respiratoria y la partícula fosforilante, tenemos permeasas. Estas permeasas me dejan que ingrese piruvato, me dejan que ingrese fosfato. Este piruvato va a venir de la oxidación de la glucosa, entre otros. Tengo el contratransporte pasivo ADP y ATP, que habíamos hablado hace un ratito. Tengo unas proteínas llamadas TIM, que son para importar las proteínas mitocondriales, que los hacen los ribosomas libres.
sea, para que entren los ribosomas, las enzimas hechas de afuera para adentro, o las proteínas. Uy, se le desconectó la luz. A ver si. A ver si la luz. Se me fue el wifi. En que esto sería, nosotros acá tenemos todos los protones, van a atravesar y con tanta energía que agarran ADP y fosfato y forman ATP. A ver si puede volver Luchi. No sé. En la cámara interna, ya adentro de todas estas membranas, tenemos la matriz mitocondrial. ¿Qué vamos a encontrar en la matriz mitocondrial? Vamos a encontrar gránulos de calcio, vamos a encontrar ADP, obviamente que está ahí para ser fosforilado. Vamos a encontrar fosfato, porque de alguna manera tengo que fosforilar. Vamos a encontrar agua, que vimos que puede venir de la cadena respiratoria, y vamos a encontrar oxígeno. Hay un proceso más que nada utilizado para procesar glucosa, que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato, que requiere un conjunto de enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasas. Están esas enzimas. Están las enzimas del ciclo de Krebs. Están las enzimas de la beta-oxidación, que la beta-oxidación es la forma de romper ácidos grasos para obtener energía. El producto de la piruvato deshidrogenasa es acetil-CoA. Una enzima, una molécula que se llama acetil-CoA. El producto de la beta-oxidación también es acetil-CoA. Ese acetil-CoA lo puedo obtener de varias cosas y no importa de dónde venga, yo ese acetil-CoA lo mando al ciclo de Krebs. ¿Qué más vamos a tener? Las 3 variedades de ARN, porque recordemos que vamos a sintetizar proteínas. Entonces necesito las 3 variedades de ARN. ADN mitocondrial puede llegar a tener varias copias. Recuerden que va a ser un ADN circular, por eso dice diferente al núcleo. El ADN mitocondrial es una molécula pequeña, circular y no tiene histonas. Por eso se llama ADN desnudo. Representa el 1% del ADN total de la célula y es de origen materno. Las mitocondrias son solamente aportadas por el óvulo durante la fecundación. Así que todas nuestras células tienen sus mitocondrias con ADN materno. Genéticamente, chiquis, somos más de mamá que de papá. Por más que el ADN nuclear sea mezcladito, todo lo que quieran, las mitocondrias son de mami. Y Lola. Los ribosomas son chiquititos, son solo 70S, hacen 13 proteínas. El resto las hacen con el ADN nuclear y los ribosomas del citosol. Como les decía, lo de semiautónomas, ¿se acuerdan? Organelas semiautónomas. Sabemos que tenemos 2 túneles proteicos, TOM y TIM, que son los que permiten que entren las proteínas desde afuera. Y la mitocondria no se reproduce al igual que la célula, sino que de forma independiente. Incluso en la vida de la célula, capaz que la mitocondria se reproduce muchísimas veces. La reproducción es por fisión binaria, que lo que hace es primero agrandar, se duplica el área de las 2 membranas. Para esto necesita incorporar fosfolípidos. ¿De dónde vienen los fosfolípidos? Del retículo endoplasmico liso. ¿Y de dónde vienen las proteínas que necesita? De los ribosomas libres. Cuando duplica su tamaño, puede ir a fisión.
Nosotros tenemos una mitocondria. Se hace el doble de grande y se empieza a hacer como una paredcita que termina cortando y segregando dos nuevas mitocondrias que básicamente son clones de la anterior, no le cambian en nada su genética. Existe una teoría endosimbiótica que lo que dice es que las mitocondrias y los cloroplastos en células eucariotas derivan de bacterias primitivas. Cuando empezaron a estar las primeras eucariotas, entró alguna bacteria dentro, o sea, una célula procariota adentro de la eucariota, y establecieron una relación de simbiosis con beneficio mutuo. La bacteria obtuvo nutrientes, obtuvo la protección, y la célula eucariota obtenía el ATP, la energía. Esto fue evolucionando y se mantuvo, quedó ya como en vez de dos células, una colonizando a la otra, quedó este formato de órgano. Básicamente así. Las primeras células eucariotas incorporaron bacterias heterótrofas. Pueden haber sido, las bacterias heterótrofas originaron mitocondrias. Las que incorporaron bacterias autótrofas fotosintéticas originaron los cloroplastos, que son las de eucariotas vegetales. Recuerden que la célula animal no tiene cloroplastos. La vegetal tiene cloroplastos y tiene mitocondrias. Esto está apoyado porque las mitocondrias y las bacterias se reproducen igual, por fisión binaria. Ambos tienen ADN circular y desnudo. La membrana mitocondrial externa es muy similar a la pared de una bacteria por las porinas. Y la membrana mitocondrial interna tiene enzimas respiratorias como lo tienen las bacterias. Las bacterias en su membrana tienen enzimas respiratorias. Y las mitocondrias tienen en su membrana interna enzimas respiratorias. Los ribosomas de ambos son iguales, son 70S. Todo esto apoya, digamos, que la mitocondria haya sido una bacteria. La función especial de la mitocondria es la obtención de energía, es la fábrica de energía, y lo hace por oxidación de distintos compuestos, como glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Qué hace con esto? Los oxida y forma ATP en el proceso llamado respiración celular. Es re importante, es pregunta de examen la función de las mitocondrias. ¿Tiene otras funciones? Sí. Ayuda en la síntesis de hormonas esteroideas junto con el retículo liso en células de ovario y testículo. En las mitocondrias de hepatocitos se forman lo que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se forman cuando el organismo usa grasas en lugar de azúcar para obtener energía. Dentro de la mitocondria se forman las primeras etapas del ciclo de la urea. La urea, uno siempre piensa urea, orina, riñones, y la verdad es que no. La urea se empieza a formar en el hígado. Después es captada por los riñones, pero la urea se forma en el hígado. Y se forma a partir del metabolismo de aminoácidos, que genera amoníaco. El amoníaco es súper tóxico, además de ser complicado para tratar en química. Es súper tóxico. Y para que no sea tóxico, el hígado lo convierte en urea, que no es tóxico, que es soluble y lo puede eliminar por orina. Adentro de la mitocondria también se puede almacenar calcio, que es para mantener la concentración adecuada de calcio en la célula. Yo necesito que en el citosol haya poquito calcio, excepto que empiece a hacer una contracción.
Entonces lo tengo guardado dentro de la mitocondria y cuando lo necesito lo puedo liberar. Ah, bueno, a ver si esto es un poco más claro y se me pasan los nervios. ¿Cómo se obtiene energía a través de los alimentos? La fuente energética principal es la glucosa, eso sí, y empieza su degradación en el citosol. El proceso de degradación de la glucosa en el citosol se llama glucólisis y el producto de la glucólisis son 2 moléculas de piruvato. A tener en cuenta, la glucosa tiene 6 carbonos y cada piruvato tiene 3. El piruvato, si hay oxígeno, va a entrar a la mitocondria para seguir siendo degradado. Continúa su degradación en la mitocondria por la respiración celular en presencia de oxígeno. Entra a la mitocondria el piruvato, o los piruvatos, en realidad, primero van a ir a un proceso que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Esto ocurre en la matriz, al igual que el ciclo de Krebs, que les nombraba recién, que el producto de la descarboxilación oxidativa del ciclo va al ciclo de Krebs. Los productos que me da el ciclo de Krebs van a ir a cadena respiratoria. A hacer estas reacciones de oxidorreducción liberando energía. Y al final de la cadena respiratoria tenemos la fosforilación oxidativa con la partícula, ¿recuerdan? La ATP sintasa, F0 y F1. ¿Qué pasa si yo no tengo oxígeno? Si yo no tengo oxígeno, vamos a hacer la glicólisis anaeróbica. También es un proceso catabólico que ocurre en el citosol. Obviamente, si es anaeróbica, no tiene oxígeno. Y la glucosa se va a romper en 2 moléculas de piruvato, también llamado ácido pirúvico. Va a generar solo 2 ATPs por un proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué pasa? Este ácido pirúvico, piruvato, si no hay oxígeno no va a entrar a la mitocondria. Y si yo no hago algo con él, tampoco puedo seguir haciendo glucólisis. Entonces, al piruvato lo voy a hacer pasar por un proceso de reducción. Ay, este libro a veces me hace perder la paciencia. Permítanme mirar una cosita. Quiero ver si lo explica luego o los deja así en pelota. No, si los deja en bola. Bueno. Vamos a anotar unas cositas, ¿sí? Que las van a anotar a esta altura. Por acá. El producto que nos da la glicólisis anaeróbica es ácido láctico. El ácido láctico lo genera la célula para poder seguir haciendo glucólisis cuando no hay oxígeno suficiente. En este momento, mi cuerpo está lleno de ácido láctico. El ácido láctico, ¿vieron cuando uno por ahí hace mucho que no entrena o algo por el estilo y veis se mata en el gimnasio y sentís que te arde el músculo como si tuvieras ácido caliente abajo de la piel? Literalmente sí tenés ácido caliente abajo de la piel, que es el ácido láctico. Y ocurre porque no pudiste hacer una respiración correcta mientras hacías el ejercicio. O estás tan agitado que el oxígeno no te alcanza. Se forma el ácido láctico. El ácido láctico en unos días se procesa, el hígado lo vuelve glucosa y todo bien. En el proceso de la glucólisis también se producen 2 de estas moléculas que se llaman NAD reducidos.
Deshidrogenasa. Estos NAD reducidos tienen protones y electrones que van a ir a llevar a la cadena respiratoria. Ahora, la glucólisis o glucólisis anaeróbica, o sea, el comienzo de la oxidación de la glucosa no requiere oxígeno. El tema es una vez que llegamos a piruvato. Si yo una vez que tengo el piruvato, tengo oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria. Si no tengo oxígeno, se transforma en ácido láctico. Esas son las dos opciones. Acá ahora sí lo continúa. Si es aeróbica, el piruvato entra a la mitocondria, sufre la descarboxilación oxidativa del piruvato. Descarboxilación es que salga de la molécula un dióxido de carbono. El piruvato tenía 3 carbonos. Ingresa a la matriz mitocondrial, pierde un dióxido con un grupo de enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa y se convierte en acetilcoenzima A, también llamado acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs. En la descarboxilación oxidativa, yo obtengo un acetil-CoA, una molécula de dióxido de carbono y un NAD reducido. Para que sepan, esta molécula tan bonita llamada NAD, cuando va a cadena respiratoria me rinde 3 ATPs. El NAD me rinde 3 ATPs. Obviamente que si yo estoy oxidando una glucosa, se hicieron 2 piruvatos. Los 2 piruvatos entran y yo tengo 2 acetil-CoA. Por ende, genero 2 NAD reducidos. Por ende, el rédito energético de la descarboxilación oxidativa del piruvato son 6 ATPs por mol de glucosa. Ahora estos acetil-CoA van a ir al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene 3 nombres. Ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs se cumple dentro de la matriz mitocondrial y tiene reacciones de seguir oxidando y seguir descarboxilando. El primer paso del ciclo de Krebs tiene una molécula que se llama oxaloacetato. Viene el oxaloacetato, se junta con el acetil-CoA y forman una molécula que se llama citrato. Y este citrato va a ir haciendo descarboxilaciones, deshidrogenaciones, hasta que vuelva a convertirse en oxaloacetato y se cierra el ciclo. Es un ciclo de Krebs, sino una vía, porque el oxaloacetato es el primer y último compuesto. Se regenera. En el ciclo de Krebs, en cada vuelta, o sea, el ciclo libera en cada vuelta 2 dióxidos, un ATP de forma directa en un proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Libera 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Eso por cada vuelta. Recuerden, cada NAD me genera 3 ATP y cada FAD me genera 2 ATPs en cadena respiratoria. Ahora, si yo estoy mandando una glucosa, estoy mandando 2 acetil-CoA. Entonces yo necesito hacer 2 vueltas de Krebs para terminar de oxidar todo. Entonces, por mol de glucosa obtengo 4 dióxidos, 2 ATPs, 6 NAD y 2 FAD. Recuerden que esos 6 NAD los multiplico por 3 para saber cuántos ATPs y estos FAD los multiplico
por 2. Estos NAD y FAD me rinden energía porque se van a cadena respiratoria. Los NAD y los FAD son coenzimas, son moléculas que ayudan a las enzimas. ¿Se acuerdan que en la cadena respiratoria teníamos 4 complejos? 1, 2, 3 y 4. Los hidrógenos, que son protones y electrones, que trae el NAD, ingresan en el complejo 1, que se llamaba NAD deshidrogenasa. Los del FAD ingresan en el complejo 2. Ay, Dios mío, no ingresan directamente en la coenzima Q. Los hidrógenos del FAD no ingresan en la coenzima Q. Ingresan en el complejo 2. Eso está mal puesto, chicos, ahí táchenlo. Los hidrógenos del NAD ingresan en el complejo 1 y los del FAD ingresan en el complejo 2. Hay una serie de reacciones y después todos se van con la coenzima Q al complejo 3. Y después al 4. También les voy a mostrar una cosita. Oxidaciones biológicas. Perdón, porque esto me está doliendo. Acá. Esto les presento es el Química Biológica de Antonio Blanco, es su libro de primer año. Me gusta más cómo está organizado esto acá. Nosotros acá tenemos el complejo 1, NAD-ubiquinona reductasa. El complejo 2 se llama succinato-ubiquinona reductasa. Acá vienen los NAD, que son coenzimas, porque ayudan a la enzima. Cuando está así, con el hidrógeno, se llama NAD reducido. Entrega los hidrógenos que extrae y sale como NAD oxidado, que va a ser cuando tiene una carguita, bien no tiene hidrógeno, y empieza a hacer reacciones de oxidorreducción con todo lo que tiene adentro. Al complejo 2 viene el FAD, también reducido, entra, deja su equivalente de reducción, sale oxidado, que sería FAD con la carga. Ambos, después de hacer varias reacciones de oxidorreducción, le entregan a la coenzima Q. La coenzima Q va al complejo 3. El complejo 3 hace un montón de reacciones de oxidorreducción. Viene el citocromo C y lleva desde el 3 al 4 los electrones que siguen faltando. Así es la cuestión. Por eso les digo esto de que los hidrógenos de los FAD ingresan directamente a la coenzima Q, está mal. No es que esté incompleto, está mal. La energía que van cediendo los protones, los electrones, perdón, al ser transportados en estas reacciones, es la energía que utilizan para bombearse los protones. Acá está la frase que les decía, el último aceptor de electrones es el oxígeno y el producto final va a ser agua. Paso a contarles de la hipótesis quimiosmótica, que es lo que estuvimos hablando. Yo, en el complejo 1, 3 y 4, tengo bombeo de protones hacia el espacio intermembrana.
Les voy a buscar otro dibujito acá que también está bueno. Acá. 1, 3 y 4. El 2 no tiene bombeo de protones. Por eso es que el FAD no me rinde tanto. Los protones se llenan todos por acá y atraviesan por acá, como habíamos dicho, la F0, hacen girar la F1. Por cada protón que entra, la F1 me gira y me forma un ATP. Estaba parejito, un protón, un ATP. El NAD, como entre equivalentes en el complejo 1, tiene bombeo de 3 protones. El complejo 1, tenemos acá, perdón, en el 1, en el 3 y en el 4. El NAD provoca el bombeo de 3 protones, por ende la formación de 3 ATP. El FAD, como entra en el complejo 2, no tiene bombeo en el complejo 1, solo va a producir acá y acá. Bombea 2 protones el FAD. Por eso me rinde 2 ATPs. Esto que yo les expliqué hace un rato de los protones entrando al cachetazo, no se llama protones entrando al cachetazo, se llama fuerza protón motriz. Y esta fuerza protón motriz, que es la que va a estar ayudando a fosforilar, digamos, nosotros no lo podemos ver. Es una teoría que hasta ahora todas las pruebas que se han hecho han dicho que está correcto. Pero no hay nada que me diga específicamente, sí, mira, lo estoy viendo acá en el microscopio cómo hace esto. Por eso esto se llama teoría quimio-osmótica. O hipótesis quimio-osmótica. Que es todo esto de que los protones entran a través de la cadena. Todo lo que estuvimos hablando está explicado acá. Esto de fosforilación oxidativa es lo que les estuve explicando yo aparte. Por los NAD y los FAD que vienen de la oxidación de la glucosa, estamos generando 34 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. En la glucólisis yo obtenía 2 y hay 2 ATPs que yo obtengo directo del ciclo de Krebs. 4 ATPs que se generan en fosforilación a nivel sustrato. La ganancia neta de ATPs por la oxidación de la glucosa es de 38. Un mol de ATP me genera, un mol de glucosa, perdón, me genera 38 moles de ATPs. Yo tengo 2 formas de hacer ATP. Una es fosforilación a nivel de sustrato, que esto rinde súper poquito, pero súper rápido. Y ocurre en la glucólisis, más que nada. Y la fosforilación oxidativa, que rinde mucho más, que ya es con la cadena respiratoria. En esto entraría, tenemos acá la glucosa, glucólisis, 2 piruvatos. Piruvatos entran, descarboxilación oxidativa, 2 acetil-CoA. Ciclo de Krebs, 3 FAD, un NAD y un ATP cada uno. Los NAD al complejo 1, los FAD al complejo 2. Cadenita respiratoria. Partícula fosforilante. Así. Bueno. En la glucólisis, acá vamos para hacerlo más separado. La glucólisis nos da, a nivel de sustrato, forma 2 ATP. Fosforilación a nivel de sustrato son 2 ATP. Y genera 2 NAD reducidos que a cadena respiratoria me rinden los 6. De que la glicólisis hasta piruvato lactato me rinde 8 ATP.
En la respiración, después yo tengo la descarboxilación que me daba 2 NAD. Recuerden que los contamos, que multiplicamos por 3, 6 ATP. Los 2 ciclos de Krebs me van a hacer 6 NAD, 3 por 6, 18 ATPs, 2 FAD, 2 por 2, 4 ATPs. Y tengo una fosforilación a nivel de sustrato en cada Krebs, o sea que son 2 Krebs, 2 ATPs. 30 en total. 30 más los 8, ahí están los 38 ATPs. ¿Qué pasa? Estos NAD que me quedaron en el citosol de la glicólisis no pueden entrar a la mitocondria de una. Y tienen que mandar sus equivalentes hacia dentro de la mitocondria. Depende cómo lo manden, eso me va a rendir 2 o 3 ATPs. Depende cómo entren a la mitocondria. Por eso nos dice, en algunas células cada uno de los NAD de la glicólisis, recuerden glicólisis porque la glicólisis es en el citosol, todo el resto es la mitocondria. En algunos solo permite la formación de 2 ATPs y en otras 3. En ese caso va a haber una diferencia de que haya 36 o haya 38. Que claramente no es esto que dice, pues transfieren sus hidrógenos a la coenzima Q1. No, pero no importa, lo veremos en detalle. Amores, vamos a pausar acá para que esto lo puedan repasar y en la clase de jueves vemos cómo tener energía a partir tanto de ácidos grasos como de aminoácidos. Traten de repasar esta parte porque algunas moléculas que vamos a nombrar son lo que se llaman intermediarios metabólicos y que son tanto de los hidratos como de los lípidos como de los aminoácidos. Así que ténganlo a eso en cuenta, ¿sí? Repasen un poquito todo lo que fue la oxidación de la glucosa. Y si alguien se quiere anotar, página 191. No me di ni cuenta que se nos había hecho tan la hora. Calculo que ustedes sí, mis amores, lamento por eso. Pero bueno, mis vidas, nos estamos viendo entonces mañana para química. Recuerden repasar estas cositas, sobre todo la oxidación de la glucosa para la próxima clase. Eso les va a facilitar un poco la clase que viene. Y descansen, estudien mucho y nos vemos mañana. Un besito enorme. ¡Mua! Chao, profe. Nos vemos. Todas mis vidas, se me cuidan.